de 1569 a 1581. Ojo, que él llegó pues un añito antes y ahí nomás asumió al año siguiente el poder. Dice, para imponer un modelo de organización política al servicio de la corona española. Elija la alternativa que presenta las principales medidas. ¿Él crea las intendencias? No, porque ya sabemos que las intendencias reemplazaron a los corregimientos y eso fue con las reformas borbónicas. ¿Estableció la Inquisición? Ya lo habíamos dicho que sí. Efectivamente, él justamente establece la Inquisición, recuerda que inclusive se encargó de la llamada extirpación de idolatrías. Creó las reducciones indígenas, por supuesto, para no mantenerlos juntos a los indígenas y así evitar una rebelión y además, no solo al concentrarlos y al separarlos, sino también que al concentrarlos, repito, al concentrarlos y al separarlos, poder explotarlos. ¿Correcto? Supresión del tributo en dinero, nada que ver, este es falso. Y organización de la mitad, por supuesto, él es el hombre que también organizó esta llamada explotación. Así que la clave, ¿cuál es? Cachimbo. Mucho cuidado, Fernando, cachimbo, acá es 2, 3 y 5. Muy bien, tenemos 3 preguntas más respecto a virreinato. La 10. En el virreinato del Perú, los indígenas que trabajaban en las haciendas como siervo eran llamados faltriqueras, es el indígena, y lo anoté hace rato, que pagaba, ¿por qué? Para no ser, repito, para no pagar la mitad. Así que no paga mitad, descartado, él no trabaja en haciendas. Obrajeros son aquellos que trabajan en la industria textil y ellos, muchos de ellos, esta es una forma de mita. Hay 2 tipos de mita, la mita minera y la mita obrajera. Acá mitayos no, porque ellos pues en sí, esta es la mita textilera, correcto, de la industria textil, y esta es la llamada mita que muchacho. Mitayo normalmente lo llamaban al llamado hombre que trabajaba pues en sí en la mina. Me dejó entender, así que descartado. Esclavo, peor aún. ¿Cómo lo llaman entonces, profe, al indígena que trabajaba en las haciendas? Yanacona. Y de ahí nace en el futuro yanaconaje. Muy bien, mucho cuidado. Ahora sí, pregunta, ¿todo claro? Repito, ¿todo claro? La 11, ya chomba de frente manda la clave, dice la 11, profe, vamos, la clave. Dice. En el virreinato del Perú, el término empleado para designar a los esclavos que huían del trabajo opresivo en búsqueda de libertad. ¿Cuál fue? Los prófugos, a eso hace referencia a los prófugos, se les conoce con el nombre de qué? De cimarrón, por si acaso. ¿Quién es el cimarrón? Es el llamado negro prófugo. Y este prófugo se escondía en qué, muchachos, ellos vivían pues en sí en los famosos palenques. Ellos no podían vivir en sí como cualquier persona. Si te escapas de tu amo, tú no puedes vivir cerca de tu amo. Ellos vivían en zonas alejadas, muy bien, normalmente en zonas improductivas. Entonces por eso se morían de hambre estos negritos. Por eso que cuando había un comerciante o alguien, ellos iban corriendo y los asaltaban. Ah, por eso, profe, es que hay una frase, ¿no? Te sonará broma, pero a veces decían esta frase, ¿no? En la época del virreinato, negro que corre choro, decían, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ellos se dedicaban al robo, al hurto, al pillaje. Muy bien. El palenque, ya te dije que es el lugar donde se esconden. El negro quilombo. ¿Quilombo qué cosa es? Es como el lugar donde van a vivir juntos, así como el palenque. El mogollón es el llamado negro, pues en sí, ¿cómo te puedo decir? El negro mogollón es aquel negro que ya en sí tiene un tiempo de vida acá en el territorio peruano. Inclusive hay otros tipos de negro. El negro de bozal, por ejemplo. Bozal lo llaman así porque recién ha llegado de África y no conoce el idioma. Apunta a eso, no conoce el idioma. Y aparte del negro de bozal, ¿qué otro negro hay? El negro ladino. No te olvides, el negro que, profe, ladino. ¿Y quién es el negro aladino, profe? No, aladino no, es ladino, ¿ah? ¿Quién es? El que conoce del idioma. Ah, ya, el que sabe hablar es Spanish, correcto, sí. Conoce el idioma, así que él sí se puede comunicar con nosotros. Muy bien, ahí está. Listo, nada más. Ahora sí, vamos con la número 12. Dice, el virrey Francisco de Toledo llegó al Perú en 1569. Su régimen se caracterizó por impulsar la organización definitiva del virreinato. Elige la alternativa que presenta 2 de sus principales hechos de gobierno. Crea los corregimientos, verdadero. La 1 es verdadero, así que he descartado la 2, la C y la D. Luego dice, fundación de la Casa de la Moneda de Lima, nada que ver. Inauguración del Santo Oficio, de la Inquisición. La organización de la MITA, la fundación de la Universidad de San Marcos. ¡Wow! A ver.
presenta dos de sus principales hechos de gobierno. Te puedo contar un secreto. Si bien es cierto, la dos no es, pero el Santo Oficio de la Inquisición sí es, la organización de la Mita también, inclusive San Marcos, eh, justamente va a ser promovida durante más o menos antes, ¿no? Antes, en 1555 nace. Algunos han dicho, fue el nacimiento de la oficina, pero San Marcos como tal, algunos libros consideran que nacen en el tiempo del virrey Toledo. Así que esto es descartado. La instauración del Santo Oficio, no, el Santo Oficio no. Lo que se le llama es el Tribunal de la Inquisición, que es distinto. Lo que sí sabemos es que él organiza la llamada mita. ¿Me dejo entender? Así que la única clave sería acá la 1 y la 4. Muy bien. Uf, estaba chévere esa pregunta. Bien, señores, a finalizar ya con el tema de nuestra clase del día de hoy, que hemos iniciado puntual el día de hoy. Muy bien, señores, ya para esta última parte del tema, aunque todavía hay un tema más, ojo, vamos a hablar acerca de la economía virreinal. A ver, vamos a ver rapidísimo. Ustedes tienen que decirme, ¿cuál es la principal actividad económica del virreinato? A ver, repito, ¿cuál es la principal actividad económica del virreinato? Los españoles, a ver, en primer lugar, te la voy a poner fácil. ¿Por qué vinieron al Perú? Lo que ellos quieren. Listo, Elder, no lo digas más, ahí está ya. Profe, llegaron por oro y plata. Entonces, ¿cómo se llama esa actividad económica? Minería. Ahí está Elder y Joseph Chomba. Perfecto. Entonces, a eso se le llama mercantilismo, caracterizado por la intervención de la corona, correcto, o sea, la intervención del Estado, y lo que busca es esto, esta palabrita, clave, 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 esta, acumulación de metales preciosos y piedras preciosas. Principalmente lo que buscan es oro y plata. Así que con eso ya te dijo cuál es su principal actividad, la minería. ¿Me dejó entender? Esa es su principal actividad y a ese sistema se le llama mercantilismo. Correcto, ahora, pero también la segunda actividad después del mercantilismo es esto, el comercio. Ahora, como comerciante, España no podía permitir que otro país venga a vender acá al Perú. Por ese motivo, España que está acá, entonces España, correcto, España es nuestro único vendedor. Y recuerda que España tiene a toda América como colonia. Ahí está el puerto de Veracruz, el puerto de Acapulco, tanto por el Pacífico como el Atlántico, para llegar a México, correcto, México y todo lo que viene a ser Centroamérica. Me dejo entender, Panamá, por ejemplo, que es la zona de intersección entre el Atlántico y el llamado Pacífico, finalmente el puerto del Callao y el puerto de Valparaíso en Chile. O sea, profe, todas las colonias le compraban a España, sí, un solo vendedor y varios compradores. Uno, monopolio, varios. Un vendedor y varios compradores. ¿Me dejo entender? Claro, lo acabas de decir Joseph Chomba y me quitaste la palabra, hijo. Correcto, generó un monopolio con sus colonias. Por ese motivo, bajo ese sistema de comercio con dominio unilateral, solamente España y sus colonias, ellos evitaron que otros países compitieran, pues en realidad con España. Por eso que ante el cierre, normalmente los ingleses, que también eran comerciantes, lanzaban, inclusive la misma corona española pagaba a choros, no es broma, le pagaba rateros, choros, como quieras llamarlo, ¿sabes para qué? Para que le robara a los españoles. ¿Por qué crees tú que existía la famosa piratería en el Mar Caribe? ¿Por qué crees que salió la película, pues en sí, de Piratas del Caribe? ¿Eso en honor a qué? A que estos llamados ingleses mandaban, pues en sí, a sus choros, correcto, a robarle a los españoles, a los barcos que traían, pues, productos o aquellos que salían de América llevando oro. Normalmente el choro buscaba en sí robar el oro, ¿no? Que llevaban los españoles. Por eso es que hay muchos barcos que se han hundido allá en el llamado, ¿qué? Mar del Caribe. Eso es lo que ha terminado pasando. Entonces ya tenemos ahí el conocimiento de los mayores puertos, Cádiz, Veracruz y el puerto del Callao. Como ya te había mencionado, su principal actividad económica, la más importante por eso, es la minería, donde destacaron los centros mineros de Potosí, que era una minera de plata ubicada, esta está en Bolivia actualmente, antiguamente llamado el Alto Perú. Ahí está, y Huancavelica, las minas de mercurio, por eso lo llaman la tierra de mercurio.
petróleo. La segunda actividad más importante es el comercio, donde sobresalió la ruta de la plata. Cusco-Potosí, por ejemplo, ¿no? Normalmente se realizaba ese comercio. Tú venías, pues, en realidad de Bolivia trayendo ese mineral de allá traías la plata de allá de Bolivia, tenías que llegar sí o sí a Cusco y normalmente, pues, este comercio era realizado por arrieros. Era el principal medio de qué, muchachos, el principal medio de transporte y espero que no se olviden, por favor, es el principal medio de transporte. ¿De parte de quién? Es el principal medio de transporte de parte de los llamados comerciantes. ¿Cómo es eso, profe? Justamente el llamado medio de transporte. ¿Qué significa eso? Que la manera de cómo van a llevar, movilizar justamente los productos es con el uso de la mula. Por ejemplo, te cuento que un hombre que era dueño de una recua de mulas, de una gran cantidad de mulas, era Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, que cuando se dio la reforma borbónica se vio afectado porque alteraron sus llamados ingresos económicos, ya que se va a crear una nueva gobernación que implica pagar un impuesto por llegar a otro territorio. O sea, cuando todo era Perú, él no pagaba impuestos y libremente ganaba, pues, como quien dice, líquido sus ingresos económicos. Pero pasar ahora de un territorio a otro territorio con las nuevas reformas borbónicas que van a dividir justamente la administración política, eso no le convenía. Y hay otra causa, por ejemplo, para rebelarse, ¿no? Y bueno, la tercera causa sería, pues, ¿no? La tercera actividad económica después del comercio es la actividad agropecuaria, ¿no? Realizan actividades en las haciendas, en estancias, ¿no? Ahí recuerda que ahí están los famosos indígenas que trabajan para los españoles en sus tierras, llamados yanaconas, y estos, correcto, recuerda tú, pues, que trabajaban, pues, en sí en el sembrío, ¿no? Por ejemplo, si vivías en la sierra, a los llamados hombres que trabajaban en la sierra se les llama yanaconas. Pero acá en la costa sí trabajaban los mismos esclavos. La diferencia es que el yanacón es libre, el indígena es libre, el esclavo no. ¿Y por qué, profe, los esclavos no trabajan pues en sí en la sierra? Te dije claramente, los llevaron, sí, de todas maneras, los llevaron en sí a trabajar a la sierra, pero su cuerpo no daba, no aguantaba. Profe, seguro soroche, me imagino, ¿no, hijo? Ellos, su cuerpo, pues está, como quien dice, habituado, ¿no? A otro estilo de clima, a otra geografía, y por eso terminaban siendo, pues en sí, muchos de ellos morían. Así que dijeron, no, vamos a tenerlos acá en la zona de las haciendas cercanas, pues en sí, a la costa, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, fueron llevados a trabajar a Ica. ¿Has escuchado hablar de Ica, sí o no? Ahí está Chincha, vamos pa' Chincha, familia, en el llamado sembrío del famoso vid. Me dejó entender que viene a ser la uva, con el cual hicieron el famoso pisco y también hicieron el llamado vino. Muy bien, luego, también te había mencionado que existen los obrajes, que son centros de producción textil que cubría la demanda interna. Los obrajes son como talleres, repito, son talleres textiles. Hay dos tipos, el obraje, que es un taller, ¿qué, muchachos? De un taller textil o centro de producción textil de mayor ¿qué? De mayor grado. Vamos a decir que cuando hablo de mayor grado, de mayor producción. Repito, mayor producción. O sea, es como una especie de fábrica, profe, entre comillas. Claro que no se llaman fábricas, son talleres, pero con una mayor cantidad de participantes. Muy bien. Ya, profe. Eso es. Profe, pero ¿y si tengo un tallercito chiquito para solamente para construir, pues en sí, ropa para mis vecinos del barrio nada más, pero yo no quiero venderlo fuera de ellos? Los obrajes ya se encargan de eso, profe. Ya, también destacan los chorrillos, así se les llama, chorrillos. Y si te preguntan a ti, ¿qué son los chorrillos son centros de producción textil, pero de menor producción, ¿correcto? Repito, menor product, menor producción. Muy bien, ahí está. Nada más. Eso es, señores. Bien, señores, ahí están entonces los centros, pues en sí de producción, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, a los indígenas hilando a torno, el obispo Martínez. Esta fue una pintura, pues, realizada para el obispo Martínez de Compañón, ¿no? Instituciones comerciales, ya te había mencionado que existe una institución, te cuento, que desde España organizaba el comercio y establecía los impuestos, llamado la Casa de Contratación de Sevilla. Funcionaba lógicamente en Sevilla, ¿no? Y esta casa de contratación de Sevilla se encargaba del tráfico correcto comercial entre España y América. Si venían barcos desde España trayendo productos acá a América, ellos eran los encargados, repito una vez más, los encargados justamente de qué? Eran los encargados, pues en sí,
de fiscalizar este tráfico comercial. ¿Correcto? También tenemos, pues en realidad, que ellos son los encargados de establecer el llamado sistema tributario. Muy bien, pero ahora, profe, si la Casa de Contratación de Sevilla lo controla el comercio desde allá, desde España, ¿y cómo hace para controlar el comercio acá en América? Por ejemplo, en el Perú, ya la Casa de Contratación de Sevilla tiene una institución que se encarga, por ejemplo, del cobro de tributos, llamado el Tribunal del Consulado, quien, a diferencia de la Casa de Contratación de Sevilla, que es la máxima institución de control comercial español, tiene el Tribunal del Consulado, que es solo la institución encargada de organizar el comercio en la ciudad. ¿Me dejo entender? Ejemplo, el Perú. Muy bien, regulaba el tráfico comercial interno del virreinato. O sea, profe, evitar, ejemplo, problemas entre comerciantes dentro de Lima, efectivamente, cobrar, por ejemplo, un impuesto que se le cobra a los comerciantes. Ya, eso era, profe. Así es. Entre los principales impuestos que los españoles crearon, por ejemplo, la iglesia cobra el diezmo, que es el pago del 10%, no te olvides, 10% de la producción agropecuaria en favor de la iglesia, 10%. O sea, si yo produzco 100 kilos de papa, listo, le voy a dar pues en realidad ¿cuánto? 10 kilos de papa a la iglesia a manera de tributo. Si mi vaquita da 100, ejemplo, da 10 kilos, perdón, 10 litros de leche, un litro de leche gratuito para la llamada, ¿qué? Para la iglesia. Su profe, ¿qué? Así es el diezmo, el 10%, por eso de ahí viene la palabra diezmo, y tú le tienes que pagar tu producción a la llamada iglesia. Lo que sí te cobraba España era, por ejemplo, la alcabala, ¿no? De eso se encargaba, pues, en sí, la Casa de Contratación de Sevilla. El Tribunal del Consulado tenía este símbolo. Este es su símbolo del Tribunal del Consulado, su escudo. Muy bien, eso tú lo encontrabas en Lima. Y él cobraba la alcabala, que es el impuesto. ¿Por qué, muchachos? La alcabala es lo que nosotros llamamos el impuesto general a las ventas, más conocido como el famoso IGB. Me dejo entender que de verdad, profe, anteriormente se llamaba alcabala. Los llamados mineros que descubrían una mina pagaban el impuesto llamado el quinto real. Repito, ¿cómo se llama? El quinto real. Muy bien, el 20% de la producción va a favor de la corona. Si yo me encontré 100 kilos de oro, 20 kilos de oro es para la corona y el 80% es para ti. Así es, de verdad, hijo. Muy bien, así que esto se le cobra a los mineros. El almojarifazo es el impuesto aduanero. Ese es el impuesto de aduanas. Así es. Y la alcabala es el IGB, el impuesto aduanero externo, es el llamado almojarifazgo. Y el tributo indígena, tú ya sabes que esto es la mitad, exclusivo para los indígenas comunes y corrientes, correcto, para los llamados, así se le llama al indígena común y corriente, indio de cédula, pero quien no lo paga es el cacique, porque él es el indígena con privilegios. Y bueno, los españoles nos dejaron pues en realidad que la mejor manera de poder, que muchachos, de poder pues explotar a una población era a través de qué? De la educación. Y ahí encontramos algunos aportes, ¿no? En la primera imagen vemos a un indígena tributando, ¿correcto? Al cacique, ¿no? Que era el intermediario con la corona. Por ese motivo te dije, ¿no? Los indígenas que tienen ciertos privilegios son llamados también caciques. Ellos son los que reciben educación, tienen el privilegio de no pagar la mitad, etcétera, ¿no? Tenemos la educación virreinal, ¿no? Ahí vamos a ver que, número uno, característica, es elitista, solo la nobleza accede a la educación, es religiosa porque era dirigida por la iglesia y por las órdenes religiosas que vinieron para bautizar y catequizar, así que en esa época siempre sí o sí relacionado con la iglesia y la palabra de Dios. Muy bien, está sujeta a la memorización. ¿Qué significa eso? En esa época no se buscaban alumnos racionales, eran alumnos que se aprendían al pie de la letra todo lo que decía. Me dejo entender, por ese motivo, cuando tú no aprendías tal y como te ha enseñado el maestro, te metían más golpe, hijo. Por eso la famosa frase, por la sangre entra qué, por la sangre entra la letra. Muy bien, y está sujeta, como te dije, y tiene niveles claramente establecidos. Hay una enseñanza formal y una enseñanza informal. La informal normalmente era para los indígenas, de padre a hijo, pero la formal era, esto se daba en las escuelas. Por ejemplo, existen escuelas mayores y menores. Los colegios menores vienen a ser, pues en realidad, las escuelas como una especie de primaria, donde te enseñan letras, enseñan a estudiar latín,
enseñan lo que es lenguaje, llamado gramática, retórica, que viene a ser el arte de hablar en público, oratoria y dialéctica. Y también tenemos las escuelas mayores que vendrían a ser como, ya diríamos, como una especie de universidad. Está dirigida solo a los varones de la élite española o indígena. Ah, los caciques también reciben, por supuesto. Y los españoles, lógicamente, ¿no? Los criollos y en algunos casos alguno que otro mestizo, siempre y cuando seas el hijo de alguien importante. Por ejemplo, cuando hablamos de mestizo, hablamos de un blanco, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Un blanco de la criollo se terminó mezclando con una indígena, por ejemplo, bonita, que pertenecía a, que era la hermana de un cacique, por ejemplo, o la hija de un cacique. Tú sabes que la hija de un cacique es un indígena noble que tiene privilegio, ya entonces su hijito era un mestizo, era lógico, ¿no? La combinación de dos. Ya, vamos a darle pues en sí educación a ese mestizo. Eran algunos casos, ¿no? Por ejemplo, te quiero comentar que en Cusco existía una escuela llamada la Escuela de San Borja. Muy bien, donde su símbolo, este era, por ejemplo, en esta imagen tú puedes ver los símbolos, este se le llama dintel, ¿correcto? Está hecho pues como una especie de escultura en la parte alta justamente de sus paredes, ¿no? Y vemos ahí pues en realidad cómo es la educación formal, ¿no? Es la educación impartida entre un maestro y un alumno. Muy bien, ahora la no formalizada es organizada en las familias, por ejemplo, eso es cuando no tienes el privilegio, o en las parroquias y gremios, no es en una escuela formal. Muy bien, está dirigida, por ejemplo, a las mujeres con el objetivo de crear buenas cristianas y a indios del común, correcto, a indios comunes que solamente se les enseñaba a leer, perdón, a poder conversar, ¿no? Y se les enseñaba la palabra de Dios. Claro, ¿te acuerdas que te dije que a todos los indígenas ellos quieren purificarlos y por ese motivo su objetivo principal es enseñarle la palabra de Dios? Lógicamente lo hacen a través de ¿qué? Lo van a hacer a través del uso de la Biblia. Muy bien. Y las escuelas superiores son lo que hoy en día llamamos universidades. Los colegios mayores, San Pedro, San Pablo, el Colegio de los Príncipes en Cusco, ¿no? Y cómo olvidarnos de la Universidad de Lima. Como, ¿por qué lo llaman Universidad de Lima? Porque fue la única universidad que existía en Lima. En la actualidad es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me dejó entender que antes era la Real Pontificia Universidad Mayor de San Marcos, pero cuando ya se separó esta pues de la Iglesia Católica, solamente se llamó Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue creada el 12 de mayo de 1551. Luego se fundaron la San Agustín, la San Cristóbal de Huamanga, ¿no? La San Antonio de Abad, allá en el Cusco, ¿no? Donde la mayoría de universidades están en Lima, en Cusco, o perdón, las más antiguas, Lima, Cusco, Arequipa y finalmente, pues en sí, Ayacucho, ¿no? Ahí tenemos las principales universidades. Ellos nos dejaron arte, por supuesto, su arquitectura, donde destaca el estilo barroco en el siglo XVII y XVIII. También está lo neoclásico, ¿no? Pero la gran diferencia es que el estilo barroco es este recargado, mira cómo es su arte, ¿no? Si tú vienes a Lima, vas a conocer el Jirón de la Unión y ahí se encuentra la iglesia de la Merced, por ejemplo, ¿no? Con sus grandes diseños. Muy bien, ahí tenemos la construcción de campanarios, cúpulas, portadas con imágenes de santos, muy bien, sus claustros, que son lugares donde ellos se internaban y recibían educación religiosa, por ejemplo, mira lo que está acá, esta es una representación de la escultura hecha en madera, ¿no? A esto se le llama la sillería del coro de la Catedral de Lima, ¿no? Realizado por Pedro Noguera, esculturas justamente de sus principales, ¿qué? Obispos, muy bien, que han establecido una particular forma de dominación religiosa, ¿no? Y también destacan pues en sí los estilos en los balcones de las casas, de distintas casas durante esa época, ¿no? Ahí tenemos la talla en madera, ¿no? Por ejemplo, los retablos, las sillerías de corales, los púlpitos, ¿no? Hechos a base de madera o de, por ejemplo, de mármol en algunos casos, la cajonería e imágenes religiosas. Siempre cuando tú vas a una iglesia, ojalá te digo, de todo corazón me gustaría que alguno de ustedes pueda venir a Lima y hacerles un guiado, por ejemplo, por los principales centros religiosos de Lima, ¿no? De las distintas órdenes religiosas. Por ejemplo, en Lima tenemos a la iglesia o convento de San Francisco, de la orden franciscana, tienen sus sillerías y este tipo de esculturas, ¿no? Relacionadas, lógicamente, a todos los héroes y mártires de la religión franciscana, o perdón, de seguidoras de la orden religiosa franciscana. Pero también está, por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo, la orden de los dominicos, de donde es Santa
Rosa y San Martincito de Porres. Muy bien, ahí tenemos entonces las principales representaciones. Eso es en escultura, ¿no? Por ejemplo, en escultura hecha en madera. También tenemos pinturas. Acá en la pintura, o normalmente siempre los temas se relacionan con lo religioso. Destacó la escuela cusqueña, aunque también se habla de la escuela limeña, pero la mejor, sin lugar a dudas, fue la escuela cusqueña, donde el pintor más célebre ha sido el señor llamado Diego Quispetito, ¿no? Y su pintura muy conocida, ¿no? El San Miguel Arcángel, por ejemplo. Bien, bueno, señores, tenemos acá todavía 6 preguntas más. La número 13 dice, el comercio entre el virreinato del Perú y la metrópoli de España durante el siglo XVI, XVII y XVIII se rigió por el monopolio y el mercantilismo. En ese contexto, vamos rapidísimo, ¿cuál sería la clave? ¿Correcto? A ver, vamos a ver si realmente me has entendido, por favor, porque todos estos temas ya lo hemos llevado. Una consulta. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Porque esta es la parte económica. Las preguntas que más han venido allá en la Universidad de Cajamarca han sido estas. ¿Ah? No ha venido mucho el aspecto social, ha venido más el aspecto, pues, en sí económico. Ya, tú mismo eres. Vamos, a ver, la uno. ¿Alguno de ustedes ya? Pregunta, todo claro, ¿no? Por favor, quisiera que me confirme. A ver, rapidísimo. Ya, Chomba me mandó la clave, ¿eh? Me dice que es la B. ¿Por ahí alguien más? Ya, primero es que Chomba, la Real Audiencia, solo se encarga de dar justicia, así que descartado, no puede ser un ente regulador del comercio. O bien es la Casa de Contratación de Sevilla, o en todo caso, pues en sí, es el Tribunal del Consulado. Muy bien, listo. A ver, se rigió por el monopolio de mercantilismo. Ya, ahí te está diciendo, en ese contexto, la Real Audiencia controlaba el comercio, no. El Perú solo exportaba o importaba. En sí exportaba bienes agrícolas, o sea, mandaba productos agrícolas, no, lo que más exportaba era bienes, vamos a decir así, ¿no? Recursos naturales, minería, así que también no puede ser la A. Muy bien, descartado la A y la B. Inglaterra tenía de libertad de comercializar con el Perú. Ejemplo, falso, profe. Usted dijo claramente que acá existe un monopolio. Mono, un solo vendedor en España y todos sus compradores son la llamada las colonias. Muy bien, esta actividad no pagaba impuestos, por supuesto que en sí justamente pagaba impuestos, así que falso. La clave sería muy bien, Diana, la E. ¿España enviaba al Perú manufacturas? Claro que sí, muy bien. Recordemos pues en realidad sus llamados, ¿qué? Sus llamados explotadores. Eso es verdad. ¿Cómo que no paga impuestos? Sí paga impuestos. Y hablamos acerca de algunos impuestos. Por ejemplo, la 10 dice, el impuesto colonial aplicado sobre la producción minera. Te dije que te quitan el 20%. Se le llama el quinto real. Muy bien. Por todo tesoro encontrado o mina que van a explotar, ¿no? Muy bien, Diana y Fernando. Vamos con la número 15. Chomba ya mandó a su clave, la 15. ¿Cuál es en la 15? El gobierno colonial, dice, impuso varios tipos de medidas fiscales para poder extraer la renta necesaria. Mira, ahí está, te das cuenta que en esta pregunta ya te dice que sí o sí nos imponían impuestos para cubrir los costos de su administración. Establezca la relación correcta entre ambas columnas sobre los principales impuestos virreinales. Ah, ya te están hablando de los principales impuestos. Pero, por ejemplo, el alcabala es el impuesto a la compra y venta, lo que decíamos que era, pues, en sí, el llamado IGB. Así que ya está, interior del virreinato. El almojarifazgo, dije claramente que era el impuesto. ¿Por qué? Por la importación de productos, era el impuesto aduanero, así que la 2 se relaciona con la B. El diezmo, ya sabes que es el llamado pago que se le hace a la iglesia bajo el 10% de la producción. Y el quinto real es el pago por la explotación de metales en favor de la corona. Así que sería 1D, no te olvides, 1D, 2B, correcto, 3C y 4A. Entonces 1D, repito, 1D, 2B, S y 4A. Enano, correcto, ahí está, listo. Vamos con la 16, la 17 y la 18. El Estado virreinal necesitó grandes ingresos fiscales y estableció el pago variado de impuestos al respecto. Establezca la relación correcta entre las siguientes columnas. Por ejemplo, este es lo mismo que hemos marcado anteriormente. La alcabala, ¿qué cosa es la alcabala? La alcabala dijimos claramente, repito una vez más claramente, que es el impuesto a la compra
y venta. No te olvides, compra y venta, la D. Muy bien. Luego, la media anata. Media anata. Esto es en sí un impuesto que se le cobra, me olvidé mencionarlo en clase, es un impuesto que se le cobra a todos los llamados profesionales. Me dejo entender que hace o que en todo caso realizan un servicio en favor del Estado. Son funcionarios públicos, muy bien, tienen títulos, los médicos, los docentes. El quinto real es el llamado impuesto minero, 20% de la producción. Y el almojarifazgo, aquellos que traen productos del exterior, son los importadores. 1D, 2C, 3B y 4A. Muy bien, la 17. En el Perú colonial, mira lo que nos dice, ¿ah? La educación formal se impartía en los colegios menores, mayores y universidades. Los colegios menores fueron instituciones donde se daba educación formal para los hijos de quién. Ah, facilito. ¿Recuerdan ustedes a quién se le daba educación? Solamente a la nobleza indígena. ¿Me dejo entender? Listo, nada más. En cambio, los colegios mayores son lógicos, como dicen mayores, para los hijos de los grandes españoles, de la nobleza española, ¿no? Y la 18, la educación popular en el Perú colonial se desarrolló en dónde? Uy, está facilito eso, ¿eh? Facilito. A ver, ¿quién se acuerda? Rapidísimo. La 18 y con esa nos vamos ya. La próxima semana hago reformas borbónicas y ahí lo empato con el tema de lucha por la independencia, emancipación e independencia. A ver, por ahí, ¿cuál sería? ¿Ah? Chomba dice que es la A. Ya no puede ser la B, ¿correcto? A ver, la educación popular. Ah, educas, ojo, te dice del pueblo, ¿ah? Ah, ya está facilito. Dice que educación popular, o sea, del pueblo. El pueblo no necesariamente iba, pues, en realidad a las escuelas, ¿ah? Claro, bien, correcto. Colegio de caciques no puede ser, porque estos son los llamados indígenas nobles. Conventos y monasterios, este es, a ver, si el llamado, el colegio de caciques es para la nobleza indígena. Te lo voy a poner bien bonito para que no te olvides y quede claro contigo. Nobleza indígena, ¿correcto, Dolores Cambri, Chomba? Muy bien, esto acá recibe educación la nobleza indígena. En los conventos y monasterios, a quien se les está formando son a los futuros líderes de la iglesia, a los futuros sacerdotes, curas y párrocos, el clero. Esto es para la nobleza española, me dejo entender, colegios mayores y universidades. Acá solamente van los blancos. Nobleza española. Correcto, española. Así que nos queda solamente iglesias y talleres y colegios y escuelas. Pero si tú dices colegios, el término colegio ya es una educación formal. El pueblo no recibía educación formal. Lo máximo que recibía era la palabra de Dios en las iglesias y en los talleres, que eran centros de producción, cuando eso es una educación no necesariamente no necesariamente formal. Así que tenemos la clave besito, o sea que nadie llegó a la clave en esa pregunta. Una consulta con toda sinceridad, ya esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Pregunta para ustedes, quiero que sean sinceros conmigo. Hasta acá, ¿me dejé entender? ¿Ha sido de su agrado la clase del día de hoy? Por favor, me confirman. Yanita dice que todo está claro. Joseph Chomba ni a hablar. Entonces, señores, ya saben, dejen sus comentarios positivos para su profe en la casilla de recomendaciones y nada, simplemente nos estamos viendo como siempre la próxima semana a la misma hora y tú ya sabes por tu academia, la Academia La Pres San Marcos. Nos vemos, cuídense, un fuerte abrazo y ya saben, recomiéndennos, ¿ah? Muy bien, gracias muchachos, gracias por sus palabras, hermosas palabras, gracias. Chau, chau, gracias a todos ustedes, nos vemos. Gracias, Yampi, nos vemos Diana, Cecia, Dolores.